este domingo la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas entró en la fase conclusiva de su mantenimiento. En esta jornada se han realizado y todavía se realizan acciones de ajustes, pruebas de todo el sistema tecnológico de la termoeléctrica y las áreas que fueron intervenidas en este mantenimiento planificado de 17 días. Pero para tener más elementos del estado de este mantenimiento y lo que se espera en las próximas horas de la termoeléctrica Antonio Guiteras, vamos a conversar a continuación con el director general de la Unión Eléctrica, el ingeniero Alfredo López Valdés, quien se encuentra acá en el área del transformador principal de la unidad. Alfredo, bienvenido a este contacto del equipo. Se hizo un trabajo importante que se comenzó en otra intervención y prácticamente ahora se termina con lo que llamamos los rastrillos. En el sistema de petróleo, aquí teníamos para el crudo 3 bombas y ahora tenemos 6, o sea, había otras 3 que eran de antes del otro combustible, del combustible que se quemaba antes del crudo, y se adaptaron y ahora tenemos un esquema mucho mejor. Ahora en la caldera, los calentadores de aire regenerativo, que son los que intercambian el calor de los gases de salida y calientan el aire de entrada de los quemadores, estaban en una situación muy mala, muy mala. Incluso cuando tú dijiste varias veces impostergable salida para mantenimiento, una de las razones porque ahí puede producirse un incendio en ese lugar. Ahí se cambiaron todos los cestos. Los cestos tú los explicaste porque fuiste allá donde se estaban produciendo, allá en la base. Y esos cestos son muy importantes porque incluso el bloque hay que sacarlo. Cada vez que hay más presión de la establecida, hay que sacar el bloque. Y se cambiaron todos los cestos, pero además ese es un elemento que rota y tenía un problema en uno de los ejes y hubo que cambiar un semieje. Cualquier dice un semieje y no, es una pieza de 1 metro de diámetro cónica con 1,5 metros de altura. Ese fue un trabajo extraordinario que se hace pocas veces y que se hizo en esta oportunidad. También los precalentadores de aire, hacía 5 meses que están fuera de servicio. ¿Qué cosa? El aire que va para los carnes tiene que ir caliente porque si no se produce punto de rocío en los carnes y ese punto de rocío produce corrosión dentro del local. Además de eso, cuando nosotros seguimos en la secuencia, ya la caldera también hubo que limpiarla. Cada vez que esta planta se para, hay que limpiarla. Las plantas que queman crudo se ensucia mucho la caldera y ese es un trabajo manual muy fuerte que hay muchos trabajadores. Ya te dije que 1.500 actividades planificadas y más de 1.000 personas trabajando durante 17 días. Ahora, si uno sigue para la turbina, el condensador de la turbina tiene 22.000 tubos. Bueno, hubo que limpiar los 22.000 tubos. Eso es clave para la eficiencia, para el vacío de la máquina. Porque en esos tubos es donde se enfría el vapor que sale de la turbina con agua de mar. Entonces, siguiendo para generador, en generador también se hizo un trabajo de diagnóstico muy fuerte. Este generador necesita un mantenimiento capital, estamos preparando un mantenimiento capital. Y aunque se le hicieron algunas acciones pequeñas de mantenimiento, pero se trajo una asesoría extranjera y entonces ya logramos completar un diagnóstico que nos permite en un momento determinado, si esperamos mantenimiento y si tenemos una avería antes, tener una información clara de dónde invertir en el generador. Ahora, todos estos elementos tienen automática y la automática de esta planta es una automática muy compleja, de mucho nivel. Estuvieron nuestros especialistas con una asesoría extranjera que estuvieron haciendo algunas intervenciones buenas, profilácticas, pero además la gente nuestra aprendiendo. Después, por supuesto, el transformador. El transformador fue un equipo fundamental. Mira, tú lo estás viendo ahí. Todo eso que tú ves delante, con esos grandes ventiladores, esos son enfriadores que estaban en muy mal estado. Pero la cuba, que es el tanque grande, tenía 27 puntos de corrosión, algunos de los cuales que atravesaban la cuba. Entonces hubo que limpiar eso y ese fue un trabajo que fue de los últimos que terminamos y de los de más complejidad. Transformador de equipo muy complejo porque ese es el transformador más grande que he instalado en Cuba, más de 400 MVA. Pero bueno, la corriente ya llegó al transformador, pero para que salga, mira,
tiene que salir por la línea y para su estación. Esa línea, los aisladores, allí se ven, mira, los aisladores aquellos se cambiaron y los aisladores aquellos se cambiaron. Quizás es donde está la cámara se pueden ver los aisladores. Nos decían los compañeros que este equipo cuesta en el mercado internacional más de 4,6 millones de dólares. Sí, del orden de los 5 millones. Un transformador de esta capacidad hoy cuesta del orden de los 5 millones. Entonces, recuperar este transformador como se hizo es una inversión enorme que el país se evita. Lo otro era comprar un transformador. Y se hizo en un tiempo relativamente corto y con un esfuerzo tremendo de los trabajadores. Mira, a mí me hace falta que tú entiendas bien y toda nuestra población transmitirle que la gente nuestra está enfajada, que están combatiendo, que la situación que tenemos es muy difícil, pero que no estamos detenidos. Que la gente se está moviendo y que están luchando y que se están sacrificando. El trabajo que se hizo aquí no es el que necesita esta planta. Esta planta necesita un mantenimiento capital de 7, 8 meses. Aquí, pero sí se hizo un trabajo con mucha entrega y con mucha intensidad. Es importante enfatizar alrededor de 1.000 trabajadores trabajando simultáneamente y creándole todas sus condiciones de vida y de trabajo para que lo hicieran con efectividad. Alfredo, lo que resta para las próximas horas del domingo, el lunes, ¿qué tareas inmediatas se van a ejecutar aquí en Guitera? No, aquí es terminar pruebas específicas, sobre todo en el transformador, pero ya nosotros estamos hay un grupo numeroso de pruebas. Aquí para cada uno de esos trabajos se da lo que se llama una vía libre, que obliga al que va a tomar la vía libre a tener un procedimiento escrito de qué va a hacer en esa vía libre, que tiene un control de calidad y que después tiene que devolver esa vía libre. Y la planta tiene que exigir que eso se cumpla. Y cuando son tantas personas, eso es un trabajo que tiene algún riesgo. O por decirte, si no se hace bien las cosas, tiene riesgo. Nosotros hemos estado chequeando, incluso el compañero ministro ha estado viniendo sistemáticamente aquí, y los compañeros de aquí de la planta, y todas las empresas, aquí colaboran muchas empresas, pero bueno, la propia planta y la ENSE tienen la mayor cantidad de personas. Pero por ejemplo, nosotros tuvimos ahí grúas de la FARC. Que además hicieron un trabajo muy importante porque el cambio de los cestos todo es con grúa y no faltó un minuto la grúa y normalmente son las rutas críticas. El cambio de esos aisladores todos son con grúa. Para ponerte un ejemplo, no podría ponerme a decir toda la gente que apoyaron porque entonces se me queda gente fuera. Alfredo, entonces se mantiene el pronóstico, el estimado de que a comienzo ya de esta semana, este lunes, estaría Guiteras nuevamente sincronizada con el sistema. Sí, mira, el pronóstico que se ha hecho desde el principio, que el día 18 para el pico, esta planta iba a estar. Y nosotros hoy, a estas alturas, no hay nada que diga que no. Pero puede en el proceso de arranque surgir alguna dificultad, porque se ha tocado en muchos puntos. Y esto por un lugarcito donde se tocó grabar un sensor, puede que te dé un problema y haya que resolverlo. No queremos concluir este contacto, gracias Alfredo por su presencia en esta emisión del Canal Cubano de Noticias, sin conversar con el ministro. Ministro, buenas noches, estamos en directo con el Canal Cubano de Noticias. Bienvenido a este contacto. No queríamos terminar sin antes destacar lo que representa Guiteras en el contexto del escenario energético que enfrenta el país en estos momentos. Y buenas noches, Bernardo, y a todo el pueblo. Primero que todo, es reconocimiento a todos los trabajadores aquí de la planta, a todos los técnicos, a los cuadros de dirección, es decir, a todos los trabajadores que en los 17 días que llevan dando mantenimiento no han descansado. Eso es lo primero de todo. Como dijo Alfredo, mantenemos la fecha de que mañana, día 18, se cumplan los 17 días y está todo. Incluso ayer se encendió la caldera, estuvo la caldera funcionando, se están haciendo las últimas pruebas aquí en el transformador, cerrando el transformador para comenzar ya el arranque de la caldera y después la unidad. Así que se mantiene la fecha del día de mañana. A tu pregunta, entra Guitera y hay una mejoría sustancial en el país. Lo explicamos ayer, lo explicamos inclusive. Guitera tiene una importancia muy grande no solo por la potencia, también por la ubicación geográfica donde está ubicada, que ayuda a todo el sistema eléctrico nacional. Va a haber una mejoría. Se sigue trabajando incansablemente en la búsqueda de soluciones de los combustibles. Y como dijimos, la entrada de Guitera va a mejorar sustancialmente en los próximos días ya el sistema eléctrico. Y después de Guitera nos comentaban los compañeros de la dirección térmica que también se ejecutarán otros mantenimientos planificados en diferentes unidades del sistema. Ayer también lo explicábamos, bueno, Alfredo lo ratificó.
no podemos dejar de dar mantenimiento, no podemos sacrificar nuestras unidades, es las que tenemos, es que las que consumen el combustible cubano, tanto las termoeléctricas como las plantas de Energas. Nosotros no podemos ir al sacrificio de las unidades por no darle mantenimiento y después entonces no vamos a tener nada con qué generar. Ministro, a usted, al director general de la Unión Eléctrica, a todo el equipo de Guiteras que está aquí con nosotros, muchísimas gracias por esta actualización para la teleaudiencia sobre el trabajo ya final del mantenimiento en la termoeléctrica Antonio Guiteras. Una termoeléctrica que, como usted acaba de señalar, es un puntal de la generación térmica, de la generación base del país. Es la información para nuestro canal cubano de noticias, directamente desde la ciudad de Matanzas en la termoeléctrica Antonio Guiteras.